ChatGPT, ayúdame a graduar. Aunque todos nos sentiríamos felices de que la inteligencia artificial generativa nos haga la tesis, aún no puede hacerlo, por lo menos no de manera ética. La inteligencia artificial generativa en muy poco tiempo se ha convertido en una ayuda rápida y útil para muchas tareas, como redactar ensayos, responder preguntas generales y tal vez hacerte compañía en esos momentos de aburrimiento o de curiosidad. Tanto en la educación como en otras áreas como el diseño, el periodismo e incluso la gestión de las empresas, esta tecnología revolucionaria pero también intimidante ha levantado de igual manera interés y controversia. Si has visto películas como El hombre bicentenario, Yo Robot, Her o Terminator, puedes imaginar escenas en que los robots ayudan a las personas en tareas cotidianas, máquinas humanoides haciéndose preguntas filosóficas y cuestionando su conciencia, una persona solitaria teniendo una relación romántica con un asistente de voz, o un futuro posapocalíptico en que la inteligencia artificial desplaza a los humanos. Hace más o menos 2 años, estos futuros parecían pertenecer más a la ciencia ficción que a la ciencia, pero ahora cada vez más tenemos miedo a ser reemplazados por una inteligencia artificial, más inteligente, más ágil y más creativa. Pero antes de entrar en pánico, en este episodio de Estación Divulgaciencia vamos a calmarnos y conocer qué tan justificado está este miedo. Pero sobre todo, vamos a discutir con nuestras invitadas de qué se trata toda esta locura de la inteligencia artificial. Agárrense porque vamos a despegar y no va a haber vuelta atrás en este viaje en que vamos a analizar una de las tecnologías más disruptivas de nuestro tiempo. Vamos a visitar los orígenes y desentrañar los mecanismos detrás de los asistentes de voz más conocidos. Vamos a conversar sobre películas y series que tienen mucha similitud a nuestra realidad y analizaremos tanto las oportunidades como las implicaciones éticas de la adopción de la inteligencia artificial generativa. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulgaciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Bienvenidos a la Estación Divulgaciencia, queridos divulgacientíficos y divulgacientíficas. Este es su espacio en donde la ciencia se encuentra con la curiosidad. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y de nuestros aliados OEI Ecuador y CUNA Ecuador. A partir de ahora nos podrán encontrar los sábados a las 6 de la tarde para que nos vean tomando su cafecito o antes de salir de farra. También nos pueden escuchar en radio gracias a la señal de Cultura FM los domingos a las 10 de la mañana. Yo soy Rob Vallejo, divulgador científico, un curioso irremediable como todos ustedes. Estudio un doctorado en gestión tecnológica y también la adopción de la inteligencia artificial generativa en las organizaciones. Por eso, hoy voy a estar en mi papayal y con mucha emoción seré su host hoy en este alucinante episodio de la Estación Divulgaciencia. Comenzamos. Esta historia comienza en la década de 1940 con Alan Turing y también con Isaac Asimov. Isaac Asimov escribió su cuento que se llamó Run Around, en el que explicaba las 3 leyes de la robótica y también cuáles eran sus implicaciones de una interacción entre el ser humano y las máquinas. Por supuesto, Alan Turing también hizo lo suyo con su máquina Enigma para descifrar el código nazi y también con su publicación sobre la inteligencia de las máquinas. Esto sentó los fundamentos para el desarrollo de esta naciente rama de la ciencia y la tecnología que se llamó la inteligencia artificial. Y en este momento, chicos y chicas, tenemos a una invitada increíble que nos acompaña y también nos va a explicar un poquito más de qué se trata esto de la inteligencia artificial. En este momento está ya con nosotros Susana Cadena. Ella es docente investigadora de la Universidad Central del Ecuador y también es apasionada por la transformación e innovación tecnológica en la educación superior y también en la sociedad. Nos va a contar un poquito más también de sus proyectos, de sus investigaciones y también ella es cofundadora de DataLab, una fundación que trabaja en datos y también en el desarrollo de tecnología. Bienvenida, Susi, qué gusto contar contigo. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. La verdad, muy apasionante. Solamente para complementar lo que decías,
Este dato es muy interesante porque hay que entender que la inteligencia artificial no es que viene estos últimos 5 años. La inteligencia artificial se ha trabajado muchos años atrás y uno de los retos mayores era el hardware, dónde procesar. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Ese hardware ya llegó. Interesantísimo. Justamente yo recordaba también en investigando un poquito de fuentes para este tema, que por ejemplo esta máquina que descifró el código Enigma, este código en la época de guerra, en más o menos de 1950, esto fue bastante interesante porque esta máquina era increíble, era una máquina que prácticamente ocupaba todo un cuarto y funcionaba bastante mecánicamente. Obviamente la tecnología a partir de ese momento se ha desarrollado un montón. Ahora tenemos un montón de información digital, ya no es análoga, y eso nos ha permitido también a procesar una gran cantidad de información para alimentar a estas tecnologías de inteligencia artificial. Pero, Susi, cuéntanos un poquito más ahora sí, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Muy bien, bueno, ¿qué es esta inteligencia artificial? Voy a empezar por, bueno, no es un concepto que vi en alguno de los talleres que me decían, bueno, la inteligencia artificial no es tan artificial como la cree. Entonces, ¿qué significa esta inteligencia artificial? Es la forma de automatizar ciertas cosas que nosotros hacemos normalmente. Por ejemplo, si yo justo ayer compartíamos con los estudiantes y les decía, si por ejemplo vamos a ver la tendencia de venta del mercado, cómo se van a comportar los clientes, y yo empiezo a entender esta data, su comportamiento, empiezo a poner temas estadísticos, matemáticos, y la data ya tengo una proyección de cómo se va a comportar, en este momento puedo automatizar y eso ya se va a convertir en una estructura de inteligencia artificial. Por tanto, uno de los enigmas, digo yo, que tenemos es que nosotros utilizamos inteligencia artificial para todo. Pero pero no se comprende que esto es un proceso, o sea, e involucra muchos términos relacionados, ciencia de datos, deep learning, aprendizaje automático, modelos estadísticos, modelos matemáticos. Entonces, para mí, esto es un proceso. Entonces, la inteligencia artificial, yo voy a dar mi concepto en función de todo lo que hemos trabajado. La primera cosa es que la inteligencia artificial es creada por humanos y responde a un proceso de desarrollo, de crítica, responde a un proceso de análisis que en efecto me ayude a proyectar cómo se van a comportar las cosas. Sí, está súper chévere lo que nos cuentas, por ejemplo, Susi. Ahorita estamos haciendo como una radiografía de cómo funciona la inteligencia artificial, pero por ejemplo, en términos sencillos podríamos decir que el hecho de que queramos desarrollar inteligencia artificial, el objetivo es como simular la inteligencia humana, ¿no es cierto? Y esto obviamente técnicamente ha cambiado mucho este concepto a lo largo de la historia. En un inicio, por ejemplo, se comenzó con estos sistemas de expertos, ¿no es cierto?, a los que se les entrenaba o se les programaba para que desempeñen una tarea en particular y, por ejemplo, no puedan hacer nada más. Esto es el caso, por ejemplo, de este software que se utilizó para jugar ajedrez, ¿no es cierto?, para vencer en ese tiempo a Garry Kasparov, que fue el campeón mundial de ajedrez. Pero, por ejemplo, no podía generar imágenes, no podía generar texto, no podíamos conversar con la inteligencia artificial. Pero ahora es como que diferente, ¿no? Ahora estos grandes modelos de lenguaje que han sido entrenados con una gran cantidad de datos y de texto pueden respondernos. Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo funcionan estos? Sí, la verdad, hemos desarrollado muchas otras cosas más, el lenguaje natural. Ustedes saben, vamos a irnos al idioma español, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todas las normas para escribir una frase, un párrafo. Entonces, todas estas estructuras, antes, en efecto, la inteligencia artificial o estos sistemas expertos lo que trataban es de buscar palabras comunes, pero no armaban la oración, hablando sujeto, verbo y sustantivo. Entonces, en esta ocasión, el lenguaje natural lo que está haciendo es adoptando todas estas normas y estructurando, y cada vez se ha perfeccionado. No sé si tú recordarás, no es hace mucho tiempo, hace unos 2 o 3 años atrás, el ChatGPT no te contestaba nada. Y lanzaron a producción, no sé si lanzaron para entrenarle. Entonces tú tenías que decir si estabas de acuerdo con la frase, no estabas de acuerdo y no te entregaba la información como ahora te la entrega. Entonces ese ha sido un proceso, a la final lo preparamos nosotros. Entonces esa es una manera. La otra que a mí la verdad me impacta y me gusta mucho es el tema del deep learning.
este tema de cómo interpretar la imagen y la proyección de a dónde se va a mover tu mano, por ejemplo. O cómo se va a comportar un caso en un centro de investigación, Alan Turing, que yo estuve en España. Ellos estaban investigando cómo las especies marinas, en este caso el tema de peces, en donde existía mayor probabilidad de que existan cardúmenes y les puedan pescar y la pesca sea mejor. Wow. Entonces, ¿cómo lo hacían? Con sensores, un poco tratando de la imagen predecir hacia dónde se va a mover y con estos elementos, otra vez, modelos estadísticos y matemáticos, saber hacia dónde pueden ir. Entonces, este es otro desarrollo y este es solo un ejemplo. Esto se aplicaba mucho en la parte de medicina para lo que son inclusive alteraciones de algunas enfermedades y cómo puede procesarse y analizarse ciertas enfermedades. Entonces, este mundo, al momento, yo digo que, claro, ¿qué es lo que más a nosotros nos impacta y qué es lo que en el día a día estamos recibiendo? El lenguaje natural. Porque ahora un ChatGPT nos contesta muy bien estructurado, muy bien realizado. Muchas veces me decían, pero profesora, ¿cómo podemos saber si el texto fue hecho por ChatGPT? Digo, fácil, porque la tecnología tiene una estructura, es muy estructurada. Entonces tú siempre vas a ver con bullets, siempre vas a ver una estructura práctica, otra vez, sujeto, verbo y predicado. No hay un análisis. Sí. Entonces, esa es la forma. Por ejemplo, yo me doy cuenta claramente que... Eso es bien interesante. Cuando trabajamos con estudiantes nos damos de una cuenta que han utilizado ChatGPT, porque decimos, a ver, a pesar de que tenemos mucha fe en los estudiantes, en sus capacidades, es demasiado estructurado. Una persona normal no habla así, sí. ¿no es cierto? Se basa con, bueno, el aprendizaje que han tenido estas herramientas, estos grandes modelos de lenguaje, ha sido hasta un punto bastante estricto, digámoslo así. Entonces, una respuesta puede ser también muy estructurada, incluso a veces muy formal, y una persona normalmente no habla así. Entonces, esperamos, incluso dentro de los resultados de nuestros estudiantes, que existan algunos errores, pero a veces no los hay. Es cuando nos damos cuenta que ha sido escrito por ChatGPT. Claro, y otra cosa adicional, ustedes pueden experimentar, por ejemplo, yo utilizo mucho el Deep Traductor. Cuando tú haces traducciones de inglés a español, te dicen, el español es muy lírico, ustedes se dan las vueltas para decir algo. Entonces, cuando te enseña para que exista una buena traducción, te dice, no, tienes que tratar de poner sujeto, verbo y predicado. Y tal cual, el Deep Traductor es un muy buen traductor, igual se ha perfeccionado desde hace varios años atrás. Ellos sacaron su versión en el 16 más o menos. Ya tenían algunas previas, pero hasta ahora, por ejemplo, la traducción es muy buena, pero siempre y cuando tú utilices esta estructura, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, porque en efecto eso te hace la traducción exacta, porque si te pones a ser muy lírico, entonces el idioma no llega a la traducción correcta y claro, pues puede darse otra interpretación. Entonces, es interesante, a mí me agrada mucho jugar con los estudiantes, porque, claro, como tú dices, digo, no, eso está muy perfecto, a ver. Algo está mal. Algo no va bien. Y claro, y otra cosa interesante es que muchas personas, muchos docentes tienen miedo porque me dicen, no, pero si el ChatGPT ya me da como un resumen y está perfecto, ¿cuál es mi labor? Exacto. Entonces, hay que estar claros que lo que estamos buscando, a ver, solamente te voy a hacer una reflexión hacia atrás, que yo he trabajado con docentes en temas de transformación digital en educación. Entonces, yo recuerdo 2020, 21, 22, tenían miedo al Internet porque decían que todos van a copiar y que se va a perder. Entonces, que no, esto no va a funcionar en educación. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, yo les decía que en efecto, en el Internet está publicado cualquier cosa. Tú sabes que tú puedes abrir tu blog y puedes publicar algo con toda la estructura que para ti es verdad, pero esa verdad no es para todos verdad. Entonces, ¿qué hace el ChatGPT? Está tratando de identificar y hacer esas búsquedas para darte una respuesta lo más acertada posible. Entonces, yo les decía, a la final, el ChatGPT, y a mí me ha pasado en los temas que yo domino,
que en efecto hay cosas que siempre se le olvida, que vienen desde la experiencia, vienen desde tu punto de vista, vienen desde, bueno, qué pasa en la vida real. Entonces, eso hay que estar muy claros, o sea, no es que todavía llegamos a la perfección. ¿Llegaremos un momento a la perfección? No te podría decir, porque este tema de la experimentación, este tema del análisis, siempre va a tener sus nuevos retos. Claro. Y aparte, bueno, el tema de la perfección es bastante subjetivo, ¿no? Lo que para ti es perfecto, tal vez para mí no lo es. Entonces, obviamente hay que llegar tal vez a un acuerdo de cuál es el resultado que esperamos de la aplicación y también del desarrollo de este tipo de herramientas. En ese sentido, Susi, te cuento una experiencia que me pasó con un alumno. Mi alumno faltó y tenía que justificar esa falta. ¿Ya? Escribió un correo electrónico con 5 párrafos en los que decía, estimado señor profesor, discúlpeme, o sea, como que demasiado formal, 5 párrafos, y le dije, pero ¿por qué haces esto con ChatGPT? Si solo puedes poner, falté por esta razón. Acá. Entonces, Sí. se nota completamente cuando utilizas ChatGPT, pero Sí. obviamente por eso es importante pensar en cuáles son los objetivos y cómo lo utilizamos. Algunas cosas son más fáciles hacerlas directamente nosotros antes que buscar otra herramienta para hacerlo. Y en este sentido, me gustaría preguntarte ya un poco más, Susi, sobre tu trabajo. Tú haces investigación en este tema de la utilización de la inteligencia artificial para la educación. ¿Cómo podemos utilizarla y cuáles son las limitaciones? Bueno, yo tengo un enfoque, ¿no? Que siempre he utilizado el tema digital y mi enfoque es el tema del desarrollo. A la final son desarrollo de capacidades. Entonces, te voy a hablar de algunas investigaciones que hicimos desde el uso de la inteligencia artificial y la tecnología. Y también te voy a hablar desde cómo estamos ahora implementando algunas herramientas para llegar a sectores vulnerables, que es una de las iniciativas que también nos gusta mucho. La primera es contarte que en efecto nosotros hicimos un estudio, las típicas plataformas digitales. Entonces ahí vimos que, por ejemplo, de este estudio, lo primero que salió es que todos los profesores utilizaban foros. En sus clases ponían foros. Y que a los chicos lo que más les gustaba es de estas actividades interactivas que respondes y te da el resultado, o sea, una nota, lo que sea. Eso es lo que más veces intentan. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje de aquí? A la final del día, tú puedes tener una estructura de inteligencia artificial lo más compleja que sea, pero hay que llegar a ese punto práctico, porque eso es lo que tú te quedas, eso no ha cambiado. La inteligencia artificial te guía, te da las pautas, es más, la información ahora está disponible, hay que analizar cuánto, por ejemplo, hay un estudio que hicimos también en el Ministerio de Educación, cuánto leemos en un entorno digital, cuánto entendemos del entorno digital. Porque si tú lo ves, ya vamos a hacernos un ejemplo hoy, estoy en ChatGPT, le hago una consulta de la nanotecnología, por hablar algo, y me va a dar todo el esquema, ¿no es cierto? ¿Cuánto de eso leo y comprendo? Sí, ¿y cuánto de eso tal vez me sirve? ¿Y cuánto de eso te sirve o te responde a tu contexto? De pronto la nanotecnología yo no estoy cercano y en efecto no puedo aplicarlo o no tengo los instrumentos necesarios. Entonces, esa realidad en efecto no ha cambiado. O sea, eso es un proceso de desarrollo que nosotros debemos estar conscientes que el ser humano debe enfrentar a eso. Ahora, esto de pronto es un poco polémico. Polémica, Es un poco polémico, pero lastimosamente yo pienso que los estudiantes, la sociedad en sí, está acostumbrándose a solo tomar un texto, copiarlo y no lo analizas, no lo perfeccionas y no llega a tu tema de praxis. Entonces ahí no hay desarrollo. Entonces la inteligencia artificial puede seguir avanzando, pero el ser humano sigue quedándose. Creo que ese es el punto específico por lo cual es importante la educación también en inteligencia artificial, en datos, en este tipo de tecnologías digitales que ahora están cada vez más en nuestra vida. Por ejemplo, lo que tú dices es clave. ¿Qué tal si es que buscamos información, por ejemplo, sobre cómo funcionan las vacunas y encontramos en un blog, Patito, Sí. patito.com, que nos dicen que las vacunas no funcionan? Entonces, a veces la persona únicamente coge lo primero que lee y eso lo difunde.
Entonces, obviamente, también necesitamos conocer sobre pensamiento crítico, traducir esa información, contrastarla. Y creo que en este momento es súper crítico eso porque cuando utilizamos un chat GPT, por ejemplo, para tener una respuesta, puede ser que no sea la respuesta más adecuada, puede ser que sea una alucinación. Entonces, ¿cómo vivimos en un contexto en el que no sabemos utilizar la información? Claro, sabes que este problema viene desde que apareció el Internet, el Google, por eso vamos a googlearte. Entonces, pero el tema es que ahí está la información. Pero bueno, ¿cuál es tu criterio? Exacto. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo validar esa información? ¿Fue resultado de una investigación? ¿Estuvo bien implementados los instrumentos, los métodos? Toda esa estructura creo que hay que analizarla. Ahora, uno de los retos, por eso te decía que es un tema de controversia, si bien hay un avance necesario, y quiero plantearte algo que me da vueltas la cabeza desde hace algunos años atrás, es que ¿qué pasa con el entorno? Bueno, nosotros, las personas que estamos en academia o que estás estudiando, tienes como una directriz, bueno, sí, en verdad voy a ver un método, una estrategia, entonces la educación superior debe volver sus ojos a este proceso básico, desde los primeros años, es la primera cosa. Ya no funciona y los docentes debemos entender que ya no funciona el tema, mira, a ver, yo soy dueño de la ciencia y aquí está, porque esa ciencia ya no está en solo lo que tú escribiste, sino está en los diferentes aportes en el mundo y te rompió las barreras de las fronteras físicas. Claro. Lo digital en este momento no tiene fronteras. Sí. Entonces, por tanto, tus capacidades tienen que incrementarse para el tema de lectura, comprensión. O sea, imagínate, son capacidades que se suponía que teníamos que haberlas desarrollado. Sí. Una de las reflexiones que yo he llegado en este tema es que en estos desarrollos de tecnología y de inteligencia artificial, no es que son tan invasivas, sino que ponen en evidencia algunas falencias que nosotros hemos venido acarreando. Y antes no había cómo saber que en efecto, o sea, si yo no sabía leer, pues podías pasar porque solo tenías al alcance 1 o 2 libros. Ahora, si tú no tienes esa comprensión lectora, tú tienes un sinnúmero de libros y te quedas fuera del conocimiento. Eso sí, cuéntame qué opinas sobre una cosa, ¿verdad? Yo pienso que con este tema de la automatización, que obviamente hemos tenido un montón de avance en herramientas tecnológicas que nos han permitido, por ejemplo, encontrar la información rápido, sintetizar textos, hacer muchas cosas que tal vez eran un poco, nos tomaban mucho tiempo y tal vez no era en lo que queramos concentrarnos. Creo que de alguna manera se nos ha ido la atención hacia el tema un poco más humano. Por ejemplo, el tema de reflexionar, de pensar en la ética también detrás de la información y el uso de esa información. Entonces yo pienso, cuando escucho también muchas veces en algunos foros que la inteligencia artificial tiene que ser desarrollada de forma humana o más enfocada en los humanos, yo pienso en eso. O sea, regresar a la reflexión, a la creatividad, a cosas que nos hacen ser humanos y que obviamente la inteligencia artificial no puede reemplazar fácilmente. ¿Qué opinas tú? Claro, eso es indudable. Recordemos que a la final el ser humano tiene una cosa que le caracteriza, que es el libre albedrío. O sea, yo puedo estar ahora pensando en una obra de arte y puedo tener una estructura, ¿no? Haces el fondo, seleccionas los colores y todo lo demás. Pero ¿qué pasa si mañana decides que no, esa no era el color adecuado porque amaneciste con otro color. Otro color? Entonces, ese libre albedrío es el que en verdad nos hace humanos. Y asimismo, tus emociones, tus sentimientos. Entonces, para mí, ese es uno de los grandes retos que va a tener. Ahora, también parte de nuestra conciencia, ¿no? Y de cómo lo estamos enfrentando. Porque por una parte hemos hablado de las capacidades que tú tienes que desarrollar. Todo ese tiempo que tú invertías en ir a una biblioteca o de leer un libro o de identificar las fuentes de información correctas, ese tiempo ahora ya en verdad lo has optimizado porque la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer esa recopilación. Pero ahora hay que concentrarse en qué vamos a hacer con esta información y cómo se ajusta a mi contexto. O sea, si yo estoy analizando, vamos a tener un tema de robótica, estoy analizando, va a ser diferente que alguien lo analice en Estados Unidos, que lo analice en Europa o que lo analice acá, su impacto y su impulso. Y el tema ético para mí es uno de los elementos que en verdad
más evidencia a la inteligencia artificial. Porque vamos a partir del simple ChatGPT. Tú puedes consultar, que por cierto te da una estructura, y yo lo he usado también. Entonces, te da una estructura, pero el tema ético se va en el tema cuando yo te paso tal cual como está, o yo digo, no, esto no me conviene, o sea, no me conviene en el sentido, no se ajusta a lo que estoy buscando, por estas dos consideraciones. Susi, un poco para finalizar y también para visualizar tal vez este ejemplo, ¿no? Esto que estamos conversando. A ti te gusta mucho la poesía, ¿no es cierto? Escribes poesía. ¿Tú has utilizado ChatGPT para generar poemas o cómo has utilizado o cómo has experimentado para complementar tus habilidades o tu pasión? Claro, a mí me gusta mucho, escucho las canciones, pero la canción para mí es un poema a la final, y eso es lo que me atrae, ¿no? Y las estructuras. Sí he utilizado más para las ideas, por decirte, el otro día decía, a ver, listo, si yo quiero darle un título a una idea, entonces le decía, eres un escritor famoso, escribí mi prompt, eres un escritor famoso y te pido dar el título a una obra que hable de la belleza de Galápagos, porque justo estaba en Galápagos dando una entrevista de ciencia abierta. Entonces, claro, me da las ideas y ya con eso yo empiezo a plasmar mis emociones de lo que yo sentía desde la ciencia de lo que estaba en Galápagos. Entonces son dos cosas diferentes. Puedes utilizarlo para que te dé algunas ideas que en ese momento no tenías, no saliste inspirado, no tenías con quién conversar por último. Sí. Entonces, pero ya lo puedes estructurar desde tus emociones, que eso sí no he visto todavía algo que puedas compartir tus emociones. Para desbloquear esa creatividad, más que para generar algo creativo, algo que sea personal, creado por ti, ¿no es cierto? Muchas gracias, Susi. Ha sido increíble esta entrevista, me emociona mucho este tema. Como les comentaba también al intro de este programa, estoy estudiando un doctorado en gestión tecnológica y voy a estudiar la adopción tecnológica de la inteligencia artificial generativa en organizaciones. Y bueno, quiero siempre conversar mucho sobre esto. Chicos y chicas, volvemos en un momento. Mientras tanto, cuéntenos cuál es su película favorita en los comentarios para discutir un poquito más sobre este tema. Volvemos en un ratito. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso. Donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos.
nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. ¿Te imaginas tener un asistente o un compañero que te ayude a aprender inglés? ¿O qué tal si trabajas en una empresa y puedes alimentar a un asistente con datos para que te dé los reportes de ventas de fin de mes? Esto, al parecer, ya no es tanto ciencia ficción. Vamos a conversar en este segundo bloque sobre cuáles son las capacidades, pero también las limitaciones de la inteligencia artificial generativa, y también vamos a volarnos un poco la cabeza conversando sobre cuáles pueden ser las realidades distópicas o los futuros distópicos de esta tecnología. Chicos y chicas, ahora en este segundo bloque nos acompaña Diana Barreno. Ella tiene experiencia en innovación y también en emprendimiento tecnológico. Ha trabajado en el desarrollo de productos digitales en temas de salud, de biotecnología y también de comercio para corporaciones y startups. Además, también tiene su podcast que se llama Tech Tertulia AI and Beyond. Bienvenida, Diana, qué gusto. Muchísimas gracias a todo el equipo de Divulgaciencia. Gracias, Rob, también por la invitación. Yo feliz de estar acá, de verdad, encantada. Llevaba muchos años ya siguiéndolos, así que yo, más bien, fan número 1 de esos episodios. Qué bonito, muchas gracias, Diana. Yo también sigo tu podcast, es bien interesante. Gracias. Y justamente también por eso te invité a este episodio para conversar un poquito más de este tema que es súper apasionante. Diana, cuéntame, un poquito más para entrar en tu perfil. Tú eres gerente de producto en ThoughtWorks. Sí. ¿Cómo utilizan la inteligencia artificial ahí? Bueno, es muy interesante. Creo que cada vez más estamos viendo cómo la inteligencia artificial, especialmente la generativa, ¿no es cierto?, ha tomado espacios en muchas aplicaciones. Bueno, ya no es ninguna novedad lo que está haciendo ChatGPT. Incluso Deloitte, que es otra empresa de consultoría, adquirió varias licencias de ChatGPT o 4o. Y bueno, las empresas de consultoría cada vez también quieren ofertar más servicios a nivel. Y en este caso, ThoughtWorks está haciendo una apuesta bastante grande en ser ThoughtWorks AI First. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente ya hemos venido haciendo, ThoughtWorks es una empresa de consultoría de software, diseño y estrategia de hace más de 30 años. Tiene oficinas aquí en el Ecuador de hace más de 10. De hecho, esta semana cumplimos 11 años. Estamos de aniversario, gracias. ¡Yay! Y bueno, justamente hemos venido implementando proyectos con inteligencia artificial, machine learning, y en estos últimos 2 años especialmente se ha venido dando lo que llamamos este acompañamiento o esta aumentación, digámoslo así, de roles. ¿Qué quiere decir? Que yo como producto o gerente de producto en este caso, ya no voy a dedicarle, por ejemplo, 10 horas en hacer entrevistas, ¿sí? En lo que es tomar notas, estar viendo que te están todas las preguntas. Me puedo ayudar de la inteligencia artificial generativa especialmente para generar preguntas, por ejemplo, para justamente grabar la entrevista y decirle a la inteligencia artificial que tome nota por mí, y luego yo voy y le pregunto, ¿cuáles eran los dolores que me dijo Estefanía? ¿Cuáles eran los trabajos que me estaba diciendo? ¿Cuál era la parte que necesitaba ver Pedro? Entonces, tengo como un ayudante en ese sentido, y ya no solo me dedico a hacer 10 horas, a lo mejor hago 8, o quizás sí hago las 10 horas de entrevista, por ejemplo, para usuarios, pero ahora hago más entrevistas. Ahora ya no hago solo 7 o 8 entrevistas, sino que ahora puedo llegar a hacer 15 porque tengo un asistente inteligencia artificial que me ayuda muchísimo a hacer mi trabajo y a dedicarme a la parte que soy mucho más eficiente, la parte que es creativa, la parte que la inteligencia artificial no completa, digamos. Qué chévere, Diana. Realmente lo que nos cuentas es increíble. Esto parecería un poco de ciencia ficción, ¿no es cierto? Vemos películas, vemos series en que tú interactúas con una inteligencia artificial y realmente tienes una conversación bastante interesante y productiva, ¿no? O sea, obtienes los resultados que tú buscas. Sí. En su experiencia o en tu experiencia como gerente de producto en ThoughtWorks, ¿qué tan complicado es integrar a la organización esta inteligencia artificial? Muy buena pregunta, porque muchas veces, y con todo este que llamamos hype, ¿no es cierto?, con toda esta ola de situación, todo el mundo quiere inteligencia artificial, el que no tiene inteligencia artificial se quedó del tren. Y sí, es verdad, tenemos que empezar a ver desde el lado de las empresas cómo podemos ser más eficientes. Al final, siempre tenemos esta perspectiva de optimización de costos, ¿no es cierto?, reducir por ahí unos gastos, aumentar las ventas. Siempre ese es el quehacer, digamos, de las empresas, de los negocios, ¿verdad? Y ahora, con la inteligencia artificial, vemos que también es una muy buena plataforma para poder lograr muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, no es tan fácil llegar y montar todo lo que significa tener inteligencia artificial. Una de las limitantes, y lo decíamos en una conversación anterior, era el tema de tener toda la infraestructura, ¿no? Sabemos que, por un lado, la inteligencia artificial
particularmente la generativa, ¿no es cierto? Ya existen modelos que llamamos los LLMs, ¿sí? Los Large Language Models, que ya están, digamos, por grandes empresas. Tenemos GPT 4.0, tenemos Gemini, ¿no es cierto? Tenemos muchos más. Y todo esto está muy bien. Tenemos una manera de conectarnos con una API, que significa una conexión rápida de parte de estas empresas que han generado estos lenguajes, estos modelos, perdón, y nos podemos conectar de manera eficiente. Sin embargo, si queremos hacer algo bien desde inicio hasta fin, toma su tiempo. ¿Qué quiere decir? Necesitamos datos, necesitamos saber dónde van a estar esos datos, necesitamos una infraestructura adecuada, vamos a hacer con cloud, vamos a tener con AWS, vamos a hacer con cloud. En fin, hay algunas decisiones que debemos tener en cuenta para el antes, el durante y el después, que es la mantenibilidad. Qué increíble. Bueno, o sea, realmente no ha sido tan fácil como simplemente contratar ChatGPT y comenzar a conversar con él, ¿no es cierto? Claro. Tú nos has hablado un poquito de las partes técnicas, ¿no? De los requisitos técnicos, pero por ejemplo una organización que tal vez no tiene esta parte técnica, no tiene un departamento muy fuerte de informática, ¿qué le recomendarías directamente para adoptar la inteligencia artificial? O sea, ¿qué debería analizar tal vez estratégicamente? Sí, creo que siempre en cualquier tecnología, tal vez para separar un poco el tema de la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, siempre debemos pensar en las personas y en los procesos. La tercera patita, por decirlo así, es la tecnología. Y en el tema de personas podemos hacer muchísimo, ¿no? Yo creo que siempre entender cuál es la cultura de tu empresa, ¿no es cierto? Promover siempre una cultura abierta a la comunicación, a probar cosas nuevas, a la innovación, creo que es clave. Y si ustedes que nos están escuchando esto, tal vez dicen, yo tengo una empresa de 10 personas, yo tengo una empresa de 50 personas y todavía no hemos visto cambios. Entonces empezamos a promover el cambio primero como cultura, porque eso va a hacer que cuando venga una nueva herramienta puedan estar abiertos a pilotear. ¿Qué significa pilotear? Significa, voy a hacer algo chiquito, tal vez con las personas de marketing. Vamos a utilizar una herramienta de inteligencia artificial, lo vamos a pagar por 3 meses, vamos a ver cómo nos va, vamos a medir, eso es muy importante, resultados. Y si vemos que está muy bien, vamos a ver con otra área, a lo mejor contabilidad, a lo mejor finanzas, y empezamos a hacer algo mucho más avanzado, mucho más escalable, ¿no? Entonces, no hay excusa para no usarlo, pero sí hay que empezar también desde el lado de las personas, de la cultura, que muchas veces nos olvidamos que la tecnología es una herramienta, claro, pero si no sabemos cómo usarla, no nos va a servir de nada. Sí, ahí es cuando vienen estos escenarios distópicos, ¿no? Tal cual, exacto. Sí. Bueno, y creo que, todas las personas hemos de alguna manera interactuado con alguna inteligencia artificial, con algún LLMS, como tú decías, ChatGPT, Gemini, etcétera. Pero tal vez muchas personas también han despertado este temor por la inteligencia artificial. Por una parte, porque parece a veces muy humana y interactúas con una interfaz con la que chateas y dices qué hay detrás de esto. Exacto. Pero por otra parte también porque ha habido muchas discusiones sobre el tema ético. Por ejemplo, el manejo de datos de estas plataformas y también de la posibilidad de que al ser más eficiente o al ayudar a que tus procesos sean más eficientes, puedes reducir a las personas. Sí. Más o menos, ¿cómo puedes tratar tal vez con el equipo de trabajo estos temas difíciles? No, te digo, es algo que lo vemos en empresas. Yo trabajo también, he tenido la oportunidad de trabajar con emprendimientos, ¿no? Y esto ha sido muy enriquecedor para mí profesionalmente porque uno ve los problemas reales, los problemas que son del día a día. Y también empresas gigantes, ¿no? Que tienen presupuestos ilimitados prácticamente y tienen muchos problemas similares, y entre ellos justamente el desconocimiento de las limitaciones de esta nueva tecnología. Y tenemos un tema ético, que lo dijiste muy bien, ¿no es cierto? Acá, cuando hablamos específicamente de estos modelos, tenemos alucinaciones. ¿Qué significa alucinar? ¿No es cierto? Prácticamente, y me gustaba mucho porque hay un autor, no recuerdo en este momento el nombre, pero era del Harvard Business Review, que decía: quitarle la alucinación a un modelo de generativa es quitarle lo que realmente hace, porque cuando ustedes van y le escriben, hazme un cuento para mi hijo, está alucinando, está creando, está generando. Pero eso que lo hace tan poderoso también lo hace muy limitante. ¿Qué quiere decir? Que si yo te digo, dime qué dice en este PDF, ¿no es cierto? Si tú no leíste el PDF, el modelo puede alucinar y te puede decir otra cosa totalmente diferente. Una realidad. Que dice, este artículo dice que tienes que conectar esto con esto. Y tú dices, bueno, pero si no lo leíste, entonces corres el riesgo de que eso haya sido una alucinación. Por supuesto, hay algunos mecanismos que de hecho se están probando y se han hecho y se siguen haciendo a un nivel técnico, como por ejemplo, tenemos un cuadro, un framework que llamamos RAG, que permite que
tengas la potencia del modelo que está entrenado con billones de datos y con trillones de parámetros, que es muy potente, pero le vas a hacer una capa de filtro para decir, solo toma la información que yo te voy a dar y deja de alucinar. Por lo menos en este contexto, ¿no? Es una buena estrategia. Es una buena estrategia, por supuesto. Y, por ejemplo, si ustedes están en ChatGPT o en Gemini o en otros de estos modelos, hablamos de temperaturas. Entonces, temperatura 0 y 1 te permite decir qué tan alucinador quieres que sea este modelo, qué tan poco quieres que sea. Es lo que vemos, por ejemplo, en Copilot, ¿no es cierto? Tenemos una parte que es creativa, una equilibrada y otra que es más precisa, ¿no es cierto? Exacto. Lo que usa por detrás son niveles de temperatura, básicamente. Entonces, algo que también quería topar con lo que nos mencionaba, Rob, que es muy importante, es que la gente tiene miedo. Y esto, yo creo que siempre... A mí me asusta. No, y ¿sabes qué es interesante? Porque lo creo, y tal vez como por mi lado de producto, siempre me pregunto por qué. Entonces, cuando viene un cliente o viene una empresa y te dice, tengo miedo de usar esto, o no te lo dice, tengo miedo, pero te dice, no quisiera usar mucho, vamos probando, y no quiere lanzarse, digamos, a probar mucho, trato de entender por qué. ¿Qué te asusta? Me asusta al final, después de varias preguntas, ¿no? Me asusta que me quiten el puesto, me asusta que no tenga el control, me asusta que no me alcance el presupuesto, porque como va escalando, eso no es gratis, ¿no? Esto también tienes que ir pagando. Entonces, hay muchos miedos por detrás que hay que ir entendiendo. Y uno de los miedos que muchas veces y muchas personas te dicen es, no me va a reemplazar, ¿ya? Entonces, y esto es una frase que quizás ya es cliché en este punto, pero la inteligencia artificial no viene en este punto, no te puedo decir en 5 años, no viene a quitarte el trabajo, pero sí viene, pero una persona que sabe inteligencia artificial con tu rol, con tu background, con tu carrera, a lo mejor sí te puede quitar el puesto. O sea, si tú eres una persona ingeniera mecánica o ingeniero biotecnólogo, ingeniera de sistemas, o en cualquier área, no necesariamente en la ingeniería, y tú sabes inteligencia artificial, puedes potencializar tus capacidades y dedicarte a lo que somos muy buenos, a la parte creativa, a crear. Sí, y por una parte pienso que también es importante pensar en esto, ¿no? En la capacitación. Por una parte, las personas solemos tener miedo a lo que desconocemos. Entonces, una vez que tú, por ejemplo, culturalmente organizas una reunión con tu equipo de trabajo, propones abiertamente un debate sobre las dudas, los miedos, como tú dices, y compartes también abiertamente cuáles son los objetivos de la instalación de la inteligencia artificial, entonces es posible resolver esas dudas. Ahora, por ejemplo, ya hablando de una manera un poco más general de la inteligencia artificial generativa, es importante que todos sepamos cómo funciona y también cuáles son las limitaciones. Por ejemplo, como tú decías, esta capacidad o esos resultados tal vez un poco complicados de la inteligencia artificial cuando alucina, tal vez es algo que no queremos para algunas cosas como por ejemplo el análisis de datos. Pero por esa razón tenemos que ser bastante críticos, saber que existe la posibilidad de que alucine, entonces comparamos los datos con los resultados para confirmar que esté bien. Pero, por ejemplo, si queremos hacer un cuento o un poema, entonces qué chévere, ¿no? Porque disfrutamos un poco las cosas locas que salen a veces de la inteligencia artificial. Así es. Yani, cuéntame un poco más ahora sobre tu programa. Me parece súper chévere. ¿Ustedes tal vez utilizan la inteligencia artificial de alguna forma también para el programa o únicamente el contenido es sobre inteligencia artificial? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque también me da la oportunidad de compartirles un poquito de este sueño tan hermoso que hemos empezado junto con Evi y con Wendy, que es nuestra, yo como le digo, es la persona que está tras bambalinas, pero en producción. Y básicamente nosotros empezamos con esta idea. Ella está siguiendo ya un doctorado en temas de inteligencia artificial, en computer science, y bueno, en mi caso yo trabajo con empresas y en este tema de inteligencia artificial, más desde el lado de aplicación a la industria, ¿no es cierto? Entonces dijimos, mira, ¿por qué no unimos estos dos contextos y hacemos un podcast en donde entrevistamos a la gente con el fin, de hecho, de nosotras aprender? Bien. Ella por el lado de aprender cómo aplican inteligencia artificial, porque está en un contexto mucho de investigación de academia, y yo porque quería saber más de la parte de investigación. Entonces, mira, así nos vean 2 personas. No pasa nada porque aprendimos nosotras y de paso invitamos. Así que para nosotras ha sido una idea que ha ido creciendo realmente con este año, y aplicamos no inteligencia artificial para lo que implica, porque simplemente somos 3 personas, hacemos algo muy chiquito, lo hacemos en Zoom, de hecho, muy empírico todavía, pero sí queremos próximamente empezar a usar, claro que sí, pues más modelos y formas de poder aplicarlo.
Qué chévere. Bueno, realmente pienso que es importante más espacios para generar este tipo de discusiones. Todas las personas tienen preguntas sobre cómo funciona la inteligencia artificial, sobre cómo pueden aplicarla, tanto a la Exacto. educación, a las empresas, incluso a la Ujú, vida personal, ¿no? Pienso ujú. que es interesante tener un asistente con el cual puedas organizar tus ideas. Bueno, sobre todo creo que yo lo he utilizado para eso, para generar ideas. Sí, Hay una cosa que se llama el bloqueo creativo que a muchas de las personas nos ha pasado. A veces no sabemos de qué acá queremos también. hablar. Por ejemplo, ya en el público, también a Leli le pasaron. Sí. Entonces, Sí. cuando estamos bloqueados y necesitamos más ideas para sacar, por ejemplo, temas para escribir un blog, o incluso yo pienso que también para temas de investigación, hay algunas inteligencias artificiales que te pueden dar un poco de ideas y un poco de encaminarte hacia dónde puede ir tu investigación, como Consensus, por ejemplo. Ujú. Entonces es algo que realmente es valioso para todos. Y ahorita, como tú dices, estamos en ese hype de la inteligencia artificial. Creo que es el momento adecuado para que todo el mundo podamos probar y también posicionarnos tanto en la comunicación como en el caso de ThoughtWorks y con tu trabajo, Ujú. posicionarte también con las empresas para que puedan implementarlas. Tal cual. Qué chévere. Yani, cuéntame ahora un poco más de parte tuya. ¿Tú Ujú. tienes alguna película o serie en que la inteligencia artificial tenga un papel relevante? Uy, qué pregunta tan difícil. Creo que las otras estaban más fáciles. Bueno, tal vez no serie, pero a mí me encantan mucho los libros y creo que justo trato de involucrarme mucho en las nuevas tendencias que se están dando. Sabemos que la inteligencia artificial vino para quedarse y de hecho desde el 2016 yo ya venía involucrada en algunos proyectos con inteligencia artificial, venía viendo cómo iban escalando, cómo ha ido creciendo, ¿no es cierto? De estar en pañales en este momento yo diría a correr, ¿no? Entonces, y los libros creo que si bien es bien difícil que mantengan esta velocidad con la información, los podcasts, por ejemplo, como el de ustedes, es una manera muy rápida de absorber información, pero a mí me gusta mucho la lectura, entonces yo todavía sigo como con el libro físico, literal, y hay un libro que me gusta mucho que estoy leyendo en este momento que se llama Leading with AI and Analytics, que es liderando con inteligencia artificial y analíticas, pensado en justamente aquellos líderes que están escuchándonos quizás en este momento y dicen, ¿cómo puedo entender toda esta ola que viene? ¿Cómo puedo entender desde el lado técnico lo que tengo que pedirles a mis data scientists, a mis científicos de datos? ¿Cómo tengo que armar un equipo de ciencia de datos, por ejemplo? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué puedo hacer con estos datos que tengo acá? Entonces, todas esas preguntas son estos dos consultores, Eric Anderson y Florian Zettelmeyer, buenísimos, han hecho consultoría a nivel de datos y me gusta mucho cómo lo explican, cómo te hacen entender regresiones logarítmicas, en fin, hacen una explicación desde el lado de la parte técnica, pero para líderes de negocio. Wow, es una gran recomendación incluso, Diane. Yo también voy a conseguir Claro que sí. libro. Les contaba también en el primer bloque que estoy estudiando en mi doctorado la adopción de la inteligencia artificial en Maravilloso. organizaciones. Y me interesa esto un montón. Entonces, ya les contaré también qué es lo que pasa después de 3 o 4 años óptimamente para saber qué es lo que descubro. Espero que sí. Un poquito, también conversábamos sobre estos libros. Por ejemplo, en el primer bloque hablábamos de que esta motivación por estudiar y desarrollar inteligencia artificial que había surgido un poco con la motivación y los libros de Isaac Asimov. Por ejemplo, él con Yo Robot, hay un libro que sobre todo inspiró a mucha gente en esa época que se llamaba Run Around, que se trataba justamente de estas 3 leyes de la robótica y de cómo surgían estos dilemas, ¿no? De interactuar con las máquinas. Obviamente ya se desarrolló un poquito más a partir de esa época con investigaciones, con desarrollos ya tecnológicos en sí, pero me parece súper chévere cómo la literatura inspira también carreras, inspira desarrollos científicos y tecnológicos. Sí. Esto es increíble. Totalmente, estoy de acuerdo con eso y creo que se necesita también eso, ¿no? Y esperemos que ahora con esta nueva herramienta que tenemos al alcance, muchos más escritores pues también lo utilicen para crear y dedicarse más tiempo a la escritura, por ejemplo. Exactamente. Había un meme que había visto que me pareció súper interesante, ¿no? Obviamente desde la parte del miedo de las personas, decía, buscábamos que la inteligencia artificial, por ejemplo, haga tareas repetitivas para que nosotros podamos dedicarnos al arte y a la creatividad. Pero ahora la inteligencia artificial puede crear, por ejemplo, canciones, poemas, un montón de cosas en lugar de las otras, ¿no? Pero creo que es un tema más de capacitación, de educarnos más y también de conocer las herramientas adecuadas para aplicarlo a nuestras necesidades. Sí, totalmente. Y ahí voy a contar mis 2 centavos, como suelo decir.
hablábamos en una conversación igual muy enriquecedora y decíamos, ¿cómo va a cambiar esto en la educación? Porque ahora la gente va a decir, bueno, cojo un GPT y voy a hacer, hágame un ensayo de 150 palabras o hágame un ensayo de 1500. Hágame la tesis. Entonces, claro, ya no es el enfoque, ¿no? A lo mejor te van a evaluar el prompt, te van a evaluar cómo le pides a la inteligencia artificial para que te dé algo que quieres. Entonces, el desafío va a ser en cómo tú entrenas a la inteligencia artificial y no el resultado de la inteligencia artificial. Entonces, por ahí ese cambio me pareció muy interesante de cómo vamos a entrar quizás a evaluar los prompts de los estudiantes. Y obviamente estos estudiantes, para evaluar la veracidad, para evaluar la especificidad, pues obviamente ahí va a ser, creo yo, donde nos vamos a apuntar. Qué chéverazo, Diani. Muchas gracias por esta conversación. Ha sido bien chévere. Quiero finalizar este ya segundo bloque de Estación Divulgaciencia pensando un poco en esto, ¿no? Una de mis películas favoritas de inteligencia artificial es esta que se llama Inteligencia Artificial. Y también Yo, Robot, ¿no? Y vemos en esta parte incluso robots que despiertan una conciencia y muestran características más humanas de las que muchos seres humanos tienen. Por ejemplo, más empatía, más cariño por la naturaleza, por los pequeños detalles. Yo había había revisado un blog y también algunas conversaciones que se presentaban en redes sociales. Y era bastante interesante porque decían que últimamente la tecnología más bien nos ha alejado entre seres humanos para tener, por ejemplo, conversaciones más enriquecedoras, más emotivas, que nos unan, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que la inteligencia artificial podría apoyar a que nos juntemos entre humanos, nos comprendamos mejor, y es justamente creo que el objetivo de generar inteligencia artificial más humana, como se dice. Por ejemplo, más ética, también que piensen que principalmente los seres humanos tienen que ser empleados, por ejemplo, para también tener tiempo para hacer tareas creativas, para desarrollar sus capacidades. Tal cual. Entonces quisiera decir eso, y también obviamente siempre tenemos que estar atentos a los dilemas, a las limitaciones y a las implicaciones éticas que tiene la inteligencia artificial cuando la aplicamos en nuestra vida. Muchas gracias, Diani, te agradezco un montón. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y de nuestros aliados OEI Ecuador y CUNA Ecuador. A partir de ahora nos podrán encontrar los sábados a las 6 de la tarde para que nos vean tomando su cafecito o antes de salir de farra. También nos pueden escuchar en radio gracias a la señal de Cultura FM los domingos a las 10 de la mañana. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.